Buenos días. Queremos saludarlas a todas y gracias por estar presente y también a los colegios que nos acompañan en esta mañana. Como parte del programa Expo Universum 2022, tenemos hoy la conferencia Retos del Mercado Electrónico, a cargo de la ingeniera Camila Ochoa. Camila es profesora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad EIA, ingeniera industrial con maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un PhD en Sistemas de Información de la Universidad Lausanne de Suiza. En su investigación desarrolla modelos de simulación y estadística para el análisis de políticas en los mercados eléctricos. Ha estudiado los mercados eléctricos de Reino Unido, Suiza, Francia, Finlandia, Rusia, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá. Actualmente dirige un proyecto de consultoría para ISA acerca de los efectos de la transición energética sobre las necesidades de transmisión y el programa de investigación con la Universidad EIA, la Universidad Nacional de Colombia, ISA, una universidad en Suiza y 2 universidades en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, primero que todo, quiero agradecerles por esta invitación. Me encanta tener este público lleno de mujeres jóvenes que se deben empoderar, como les estaban diciendo ahorita. Las mujeres son muy importantes en la sociedad y hemos tenido un papel históricamente muy chiquitico en este medio del que les voy a hablar particularmente. Es un medio muy dominado por hombres todavía y qué bueno que ustedes hayan hecho estos proyectos y se metan en este mundo de la energía y aporten desde el feminismo, desde las mujeres. Listo. Bueno, hoy les voy a hablar de los retos del mercado eléctrico. Creo que ustedes no trabajaron el tema de mercados particularmente, pero estuvieron trabajando en los sistemas de generación, las nuevas tecnologías que hay en estos mercados. Entonces hoy les quiero contar cómo todo eso llega hasta las casas, hasta las industrias, cómo se compra y se vende ese producto tan importante que es la energía, porque la energía no es un producto como cualquier otro. La energía es indispensable en las economías modernas, entonces los gobiernos, los países se tienen que preocupar porque la electricidad siempre esté ahí. Un apagón en un país es muy grave para la economía, es muy grave para la seguridad, para muchas cosas. Entonces es un mercado muy particular, distinto a muchos otros. Les voy a contar entonces primero cómo es la estructura clásica de un mercado eléctrico, lo que tenemos más o menos hasta ahora. Un poquito de historia de cómo los mercados eléctricos se crearon en un principio y cómo han ido transformándose con la liberalización del mercado, cómo es Colombia, cómo es el mercado colombiano, y esas nuevas tecnologías, que creo que ustedes ya han estudiado algo de eso, cómo van a impactar el mercado, qué nuevos retos están suponiendo en ese mercado eléctrico. Bueno, entonces, como les decía, la electricidad en particular es muy distinta a la mayoría de productos. Primero, por lo que ya les dije, porque es crucial para la economía, pero además porque hasta ahora no es fácil, no se puede guardar de una forma económicamente viable. Entonces, los mercados eléctricos se diseñaron pensando en que en el momento en el que alguien consume, alguien tiene que estar produciendo. Yo tengo que tener un balance perfecto entre lo que genero y lo que consumo. Y eso es muy difícil. Tengo que tener una capacidad. Ya les dije que no es aceptable un apagón, ¿cierto? A nadie le gusta que vaya a prender la luz y no prenda, ¿cierto? Y si estamos hablando pues, de casas es incómodo, pero de la industria eso representa mucha plata, ¿cierto? De hospitales, gravísimo, ¿cierto? Entonces, tiene que estar siempre ahí y tiene que ser generada en el preciso instante en el que alguien la necesite. Entonces, decidir cuánta generación tengo que tener, además pensando en que no es de un día para otro que yo
instalo una hidroeléctrica, ¿cierto? Eso toma 5 o 10 años. Una térmica puede tomar 3, 5 años en construirse. Ahora con las solares y eólicas es un poquito más rápido, pero de todas formas es en el rango de años, ¿cierto? En una escala de años. No es que yo diga, mañana voy a necesitar, voy y compro la planta de generación y tengo la energía, ¿cierto? Entonces tengo que estar previendo cuánto voy a necesitar para tener esa capacidad, incluso para lo que voy a usar en un solo momentico en el año, tengo que tener esa capacidad. Y tengo entonces esa generación, la voy a llevar, esa energía que produzco en las plantas de generación, la voy a llevar a través de unas redes, que hay unas redes de transmisión y unas redes de distribución. La diferencia es el voltaje realmente, a nivel más mayorista, digamos, es la transmisión, y luego se baja el voltaje para que llegue a sus casas a los 110 voltios que funcionan los electrodomésticos que ustedes tienen, ¿cierto? Entonces tenemos esa actividad de generación, transmisión, comercialización, que es el que se encarga de vender y comprar esa energía, de transarla, y luego las redes de distribución por las que llega ya al usuario final. ¿Listo? Acuérdense entonces que esto tiene que tener un balance perfecto, porque no sé qué tanto hayan estudiado ustedes ya de energía, tal vez las más grandes ya estudiaron un poquito de electricidad, pero estos cables, esas líneas de transmisión, tienen que tener unas características de esas ondas, pues no me voy a meter mucho en el detalle, perfectas. Si se desbalancea la generación y el consumo, hay un apagón o hay problemas, no sé si ustedes han visto que a veces titila la luz, ¿cierto? Esos son problemas de balance entre generación y demanda, ¿cierto? Y si son muy fuertes pueden dañarles los aparatos, se les quema el televisor, se les quema la nevera, ¿cierto? Entonces, ese balance es muy importante. ¿Listo? Entonces, como todo esto es tan importante para los gobiernos, para las sociedades, los mercados eléctricos se crearon primero como monopolios estatales. ¿Qué quiere decir eso? Que había una sola empresa, propiedad del Estado, que se encargaba de toda esa cadena, de todas estas actividades. Entonces, generaba y transmitía y llevaba hasta el usuario final esa energía a unas tarifas definidas en función de los costos de ese sistema, y se encargaba entonces de planear toda esa capacidad que se iba a necesitar, de hacer unas previsiones, unos pronósticos de demanda e ir haciendo esas inversiones para que nunca fallara el sistema, ¿cierto? Para que siempre hubiera energía y siempre hubiera suficientes redes para transmitirla. Pero esos monopolios tuvieron un problema, bueno, varios. En los países desarrollados, el problema era que como un apagón es tan visible y tan mal visto, entonces los gobiernos tendían a sobreinstalar. Yo tengo más plantas de generación que las que necesito, eso sale muy caro, pero la gente no es capaz de saber si están pagando más de lo que deberían pagar, ¿cierto? Es muy difícil. Pues, ¿quién de ustedes sabe cuántas plantas de generación necesitamos? Si están pagando más de la cuenta o no. Eso no se da cuenta nadie, pero si se va la luz todo el mundo se da cuenta, ¿cierto? Entonces, por ese motivo en los países desarrollados instalaban mucho más, tenían plata, instalaban mucho más de lo que necesitaban y se volvió muy costosa la electricidad. En los países en vías de desarrollo, el asunto era un poquito al revés, y es que el país no tenía plata para invertir en suficiente generación. Entonces empezamos a tener problemas de falta de generación y tuvimos el racionamiento del 92, que a ninguno de ustedes les tocó, pero fue un racionamiento que disparó esa liberalización del mercado porque nos dimos cuenta de que el Estado no estaba siendo capaz de hacer esas inversiones suficientes para poder garantizar el suministro de energía en todo momento. Entonces, bueno, además que en un mercado donde hay solamente una empresa, ni siquiera es realmente un mercado, un monopolio, no hay incentivos para ser eficiente. Entonces yo tengo las plantas más viejas, más malas, más ineficientes,
pero es que no tengo competencia, no hay quien me quite de ahí, entonces no importa si eso me está saliendo caro, si yo me gasto más combustible del necesario para satisfacer, pues para generar una cierta energía, pues no hay quien me saque de ahí porque yo soy el único, ¿cierto? Entonces, también ese es otro motivo para desbaratar, digamos, ese monopolio. Y entonces la mayoría de países decidieron liberalizar ese mercado, o sea, introducir competencia en ese mercado, dejar que inversionistas privados, varias empresas, algunas estatales, algunas privadas, empezaran a manejar pedacitos de esa cadena de suministro para tratar de que esa competencia, por un lado, pues atrajera inversión en los países subdesarrollados, que necesitábamos alguien más que invirtiera, que no fuera todo el Estado, porque el Estado no tenía plata. Pero además que forzara a ese desarrollo tecnológico, a que se modernizaran y fueran más eficientes. Entonces pasamos de ese monopolio a un mercado competitivo. En Colombia ese monopolio era ISA. ISA se partió en algún momento en ISA, que es transmisión, e ISA Gen, que quedó con la parte de generación. Entonces, bueno, aquí les tenía esto. En los países que tenían plata, en los países desarrollados, esto era lo que pasaba, que un monopolio estatal pues era muy confiable porque una planeación centralizada es más fácil de hacer que una planeación descentralizada, pues o que coordinar, que los distintos agentes que están invirtiendo inviertan lo suficiente. Entonces eso podía ser más confiable en el suministro, pero era muy costoso. Mientras que con la liberalización se sacrifica un poquito esa confiabilidad o se hace más difícil, digamos, de conseguir, porque ya es a través de regulación y de otros mecanismos, pero se baja bastante el costo. ¿Listo? Entonces, les decía que con la liberalización se introdujo competencia en las actividades de generación y de comercialización, que es donde se vio que era viable que varias empresas distintas manejaran cada una su negocio. Entonces, yo tengo una hidroeléctrica, el otro tiene una térmica y podemos competir en un mercado poniendo precios y ofreciendo lo que tengamos de energía. Y también en comercialización, que son esas empresas que se encargan de hacer contratos, compran a los generadores y le venden a otros consumidores, pero en las líneas de transmisión sí se decidió que no era bueno tener competencia, porque es muy ineficiente tener dos líneas de transmisión que van hacia el mismo lado y es muy difícil manejar todo ese balance eléctrico de las redes, entonces ahí no tiene mucho sentido tener competencia, que uno diga voy a duplicar los cables, eso es muy costoso, necesita pues, todos los terrenos por los que pasa la línea, entonces ahí sí dijeron esa parte, dejémosla como un monopolio, pero la vamos a regular muy bien. ¿Listo? Entonces aparece un regulador, en Colombia es la CREG, ¿sí? Y aparece además una unidad de planeación, la unidad de planeación minero-energética, la UPME, que van a tratar entonces de garantizar ese suministro, pero ya no como, como una planeación tan centralizada y que el Estado, el gobierno decide exactamente en qué se va a invertir, sino que aquí vamos a dejar que los generadores inviertan en lo que quieran, pero dándoles como algunas pistas, ¿cierto? Dándoles unos incentivos, poniéndoles unas reglas para que logremos tener suficiente energía y que no vaya a ser que porque cada uno hace lo que quiere, cada generador se instala si quiere, si no, no, en algún momento no tengamos como satisfacer las necesidades de electricidad del país. ¿Listo? Entonces esa regulación debe dar las señales para que inviertan en lo que se debe invertir y la UPME es la que define cuánto se necesita, ¿cierto? Da esos lineamientos de para dónde debe ir. La UPME en transmisión es la que decide realmente y saca licitaciones, porque les dije que eso sigue siendo un monopolio regulado, pero en generación lo que saca son unos planes indicativos. Esto es como lo que necesitaríamos, pero no puede decir este proyecto se construye y este no, porque eso ya es inversión independiente. ¿Listo? Y entonces tienen en cuenta que los inversionistas se comportan de forma estratégica, es decir, cada uno, si va a montar una planta de generación, está pensando en que eso sea rentable, en que van a ganar plata con eso.
no pueden esperar que sea porque son muy caritativos y quieren que todo el mundo tenga energía. Eso no pasa, en los negocios eso no pasa. Los negocios son negocios y entonces el regulador tiene que ser consciente de que la gente va a tratar de invertir en lo que es rentable y dar esas señales de rentabilidad, incentivos y demás, para que se invierta en lo que es necesario. ¿Listo? Bueno, ahora sí hablemos entonces un poco más de Colombia. Ahí está el mapa de la red de transmisión de Colombia. Fíjense que es bastante concentrada. Ahorita hablamos un poquito de esas otras zonas. En generación, Colombia es un país bastante renovable. Así ahora estemos hablando mucho de las energías renovables y como si fueran muy nuevas. Hay unas que son muy nuevas, la solar y la eólica son muy nuevas en los mercados, pero Colombia históricamente ha sido muy renovable porque la hidroeléctrica, es renovable y fíjense que es un 66% de la capacidad instalada. Y en generación es realmente más, porque la hidro está prendida casi todo el tiempo, mientras que las térmicas no. Las térmicas las usamos para esos picos de demanda. Entonces, realmente en generación la hidro es más del 80% normalmente. En periodos de niño, que se nos acaba un poquito el agua, generan más las térmicas y por eso tenemos tantas, pero en generación la matriz es bastante limpia. Listo. Tenemos una capacidad de 18.000 megavatios, 18 gigas en potencia, y un poquitico, no sé si lo alcanzan a ver, un poquitico de solar, muy poquitica eólica y algo de biomasa. Todavía estamos apenas empezando en esas nuevas tecnologías. Listo. Bueno, y les dije que el plan de la liberalización, de introducir competencia, pues era que esos agentes generadores compitieran, ¿cierto? Que tuviéramos muchos y entonces yo puedo escoger y le compro al más barato, ¿cierto? Pero resulta que eso lo logramos como a medias. Si ven aquí, están las principales empresas de generación y aquí está la participación acumulada. Las primeras dos, EPM y Sagen, tienen prácticamente la mitad del mercado, ¿cierto? Entonces, aunque tenemos en teoría, en la ley, un mercado competitivo, realmente la competencia no es tan fuerte como quisiéramos y hay un poder de mercado importante por parte de estas empresas que hace que puedan muchas veces poner los precios que no son los precios competitivos eficientes, sino los precios de una empresa que domina el mercado y que dice, pues yo puedo poner un precio alto porque es que si yo no genero, se quedan sin energía, entonces me van a comprar de todas formas. Eso es un asunto que a todos los países les ha pasado. En todos los países hay máximo 5 o 6 empresas grandes que son dominantes y el resto son demasiado chiquitos como para poder poner alguna presión en ese mercado. Bueno, ahora, ¿quién es la demanda? ¿Cuál es la demanda de electricidad? En la demanda de electricidad en Colombia tenemos una diferenciación de usuarios. Hay usuarios regulados y usuarios no regulados. ¿Qué es eso? Los usuarios regulados son ustedes en las casas, los pequeños consumidores, que consumen tan poquito que no se les permite negociar un contrato directamente con el proveedor. Entonces, a ustedes les define la tarifa, una formulita que saca la Comisión de Regulación, la CREG, y ustedes no pueden decir nada sobre eso. Simplemente cada mes les llega cuánto vale el kilovatio hora según el cálculo de esa formulita y listo. Pero los usuarios no regulados, que son más grandecitos, sí pueden ir directamente donde el generador o donde un comercializador y decirle, venga, yo quiero un contrato con estas condiciones y ponerse de acuerdo libremente. Ahí no hay ninguna regla. Ahí pueden decir que la energía se la van a suministrar solamente de día o solamente de noche, que vale distinto cada hora, que lo que quieran. Pero en las casas nos vale lo mismo cada kilovatio hora todo el mes. ¿Sí? Y no podemos decir es que yo consumo más conveniente para el sistema y entonces bájeme un poquito, no. Simplemente regulado. Entonces ahí tenemos usuarios residenciales, comerciales, industrias, etcétera, todos los consumidores. Y además hay unos consumos pues, que las centrales de generación también consumen, no solamente generan, sino que tienen algunos consumos para
para su operación, hay pérdidas en esos cables que llevan, en esas líneas de transmisión, que llevan la energía de un lugar a otro, se van perdiendo algunos kilovatios hora. Hay exportaciones, Colombia le exporta principalmente a Ecuador, tiene algunas otras líneas, pero que ha usado muy poquito, y está el alumbrado público. Listo. Bueno, entonces, otra vez, aquí también hay muy poquita, digamos, un sector muy chiquito en proporción al otro que puede tomar decisiones, que puede realmente fomentar un mercado más competitivo, porque el mercado no regulado es un poquito más del 30%, el resto son regulados, entonces no tienen mucho poder de negociación. Listo. Y de ese mercado no regulado, perdón, del mercado no regulado, la mayoría son industrias manufactureras y minas, explotación de minas. Los demás son chiquiticos, entre esos dos ya tienen más o menos el 70%. Listo. Bueno, pero hay otro problema, que no les he, pues ya más o menos lo pueden intuir, es que la demanda es creciente. En los países en desarrollo, donde todavía estamos creciendo, estamos conectando nuevos usuarios, la industria está creciendo, la demanda es creciente. Fíjense aquí, está la demanda del 2000 al 2021 y se ve una buena pendiente. Entonces, no es que yo diseñe para que me alcance para hoy, sino que tengo que estar mirando a futuro y como ya les dije, se demora un tiempito el asunto de las inversiones, ¿cierto? Yo digo, voy a necesitar tanta energía en 5 años, tengo que empezar ya a planear esa nueva inversión, a empezar a construir esas plantas para poder tenerla de aquí a 5 años. Y eso es lo que me imagino que se han dado cuenta que nos puso en aprietos con Hidroituango, por ejemplo, que teníamos pensado que iba a entrar mucho antes, un monstruo en generación, porque es mucha generación para el mercado colombiano, y hubo un problema y entonces, uy, nos damos cuenta 1 o 2 años antes que vamos a empezar a tener problemas y eso no es fácil de resolver. Necesitamos unas plantas que entren muy rápido, entonces se empieza a pensar en reactivar térmicas que estaban ya cerradas o en poner entonces soluciones que sean muy rápidas, solar y eólica pueden funcionar muy rápido, pero hay que agilizar todo ese proceso de aprobación, de licencias ambientales, etc. Bueno. Bueno, les voy a contar un poquito cómo funciona entonces ese despacho. Yo tengo una generación y yo tengo una demanda, pero ¿quién decido qué genera? Si la mayoría de usuarios son además regulados y no están pendientes de a quién le están comprando, ustedes no se fijan quién les va a generar para prender un foco, ¿cierto? Ustedes simplemente lo prenden y tiene que estar ahí mágicamente. Entonces XM, que es el operador del mercado, es una filial de ISA, se encarga de definir quién va a despachar. ¿Y cómo lo define? Entonces, cada generador le va a hacer una oferta cada día de una cantidad por un precio por kilovatio hora, pero una cantidad máxima de su disponibilidad. Entonces, él las va organizando de menor a mayor precio. ¿Sí? Entonces, coge, listo, este generador me puede ofrecer tanta energía, digamos que a 50 pesos el kilovatio hora. Y este otro poquito, pero este me cobra más, este me cobra 90. ¿Sí? Y va organizando entonces toda esa curva, eso se llama una curva de oferta. Y luego dice, bueno, y la demanda es esta, entonces yo tengo que despachar solamente hasta aquí, ¿cierto? Estos otros que no generen, pero estos de aquí sí me van a generar y yo a todos les voy a pagar lo mismo, les voy a pagar ese valor que me cobró el último, el más caro de todos. ¿Listo? ¿Con qué fin se paga esto? Que estos de aquí puedan recuperar sus inversiones. Se supone que me están cobrando solamente lo que les cuesta generar, pero no me cobraron lo que les costó instalarse, ¿cierto? No me cobran, digamos, una térmica, no me cobra las máquinas, sino que me cobra el combustible que va a tener que usar para generar, ¿sí? Entonces, si yo solamente le pago siempre ese valor que me oferta en el despacho, no va a alcanzar a recuperar esas inversiones. Pero como a veces sale por debajo de otras,
Entonces le queda toda esta diferencia para pagar esas inversiones. ¿Listo? Entonces, normalmente lo que tenemos aquí son las plantas que son más caras en instalación, en costos de instalación, pero más baratas en generación. Por ejemplo, la hidro. Construir una hidroeléctrica pues es mucho más costoso que construir una planta térmica. ¿Cierto? Hay que hacer un embalse, las hidroeléctricas de embalse pues me refiero. Hay que inundar todo un pueblo, hay que tener unas obras muy importantes, pero luego el agua es gratis, ¿cierto? Entonces yo tengo ese suministro mucho más barato, pero tengo una inversión más grande para recuperar, ¿cierto? Entonces, esas plantas tratan de tener precios muy bajitos para salir siempre despachadas y poder coger esas rentas porque hay otros más caros, ¿listo? Y recuperar esas inversiones. Bueno, pero ¿qué pasa? Es que la demanda no es constante, ¿cierto? No solamente es creciente a lo largo de los años, sino que hora a hora está cambiando. Aquí lo ven mes a mes, pero hora a hora también cambia, ¿cierto? Ustedes no consumen lo mismo a las 8 de la noche o a las 3 de la mañana, ¿cierto? Nadie consume lo mismo, entonces a las 8, 7, 8 de la noche hay un pico porque todo el mundo está cocinando, todo el mundo está viendo televisión, etcétera, y a las 3 de la mañana es mucho menos el consumo, no hay industria, la gente no está trabajando la mayoría, casi todo el mundo está durmiendo, entonces se baja mucho, ¿cierto? Pero yo necesito entonces una generación suficiente incluso para, así sea una sola hora en el año, que les dé a todos por consumir más, tiene que estar ahí la capacidad, ¿cierto? Y si pensamos en esa recuperación de inversiones, entonces es muy difícil para una planta decir, sí, yo me voy a instalar y voy a generar una hora al año. ¿Cómo recupero mis costos? ¿O cuánto tengo que cobrar para poder hacer la inversión y que sea viable, ¿cierto? Una planta de generación no cuesta 1.000 pesos, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver ahí sí desde el planeador, desde el Estado que quiere garantizar eso, bueno, ¿cómo hacemos para que esa planta esté ahí y que no nos valga 5 millones de pesos el kilovatio hora cuando llegue ese momento de necesitar mucha generación en un momento muy puntual? Entonces, ahí se planea y se hacen, no sé si han visto las subastas de cargo por confiabilidad. Lo que hacemos es que en vez de pagarle en un momentico puntual una vez al año una factura astronómica, vamos a irle pagando de a poquitos porque esté ahí como de backup, ¿sí? Entonces, yo no le pago esa factura grande, sino que mes a mes le voy pagando, aunque no genere. Y ese es el cargo por confiabilidad. Yo le pago porque usted está ahí de respaldo, de confiabilidad. Esto. Bueno, pero esto es lo que ha sido hasta ahora el mercado. Hasta ahora funciona así. Ahora se nos están metiendo, digo yo, otras tecnologías que nos cambian las reglas de juego. Estábamos hablando de que teníamos generación hidroeléctrica y generación térmica. Yo podía guardar el agua, yo podía guardar los combustibles, tener contratos y entonces decidir en qué momento genero y en qué momento no genero, ¿cierto? Yo prendo y apago, abro o cierro la compuerta, le echo más carbón o le pongo más gas a la central térmica y genero más. Y eso era, pues ya era complicado, ya les conté la parte complicada de eso, pero por lo menos en asuntos de generación, de prender y apagar, era más o menos simple. Ahora tenemos unas nuevas tecnologías, solar y eólica, que yo no puedo controlar. Yo no puedo guardar el sol y yo no puedo guardar el viento, ¿cierto? Entonces, si pasó una nube, se me acabó la energía, ¿cierto? Si el viento, pues todos sabemos cómo funciona el viento, ¿cierto? Hay un ventarrón y de un momento a otro para de soplar. Entonces, esa energía que generan la solar y la eólica es intermitente, varía muy frecuentemente, ¿cierto? De una hora a otra o de un segundo a otro incluso puede cambiar significativamente y yo no puedo controlarla. Entonces ahí no es el generador que va a decir, venga, yo le oferto tanta cantidad y seguro se la puedo dar y usted me dice si quiere menos y yo le bajo un poquito. No, ahí es el sol y el viento el que decide, ¿cierto?
Ahí es, si la nube pasó, pasó. Y tienen que hacer lo que puedan para ajustar ese sistema a pesar de esas variaciones. ¿Listo? Pero además hay otra particularidad y es que pues nadie va a poner una central hidroeléctrica o una planta térmica en el patio de la casa, ¿cierto? Imposible. Pero yo sí puedo poner paneles solares en mi techo. Entonces, esos consumidores ya pasan a poder generar. Y eso también tiene un efecto para el mercado, viéndolo pues desde el lado grande, digamos, interconectado, tiene un efecto y es que se me hace más difícil prever esa demanda, porque yo no sé quién va a estar instalando paneles solares para los próximos 5 o 10 años, entonces yo no sé si voy a tener que instalar las plantas de generación en el sistema interconectado o si la gente se va a ir desconectando, ¿cierto? Y eso cambia además los patrones de consumo, no solamente la cantidad total que consumen, sino que si ustedes instalan un panel, pues van a suplir su energía posiblemente en las horas de sol, sobre todo cerca al mediodía, pero igual a las 8 de la noche van a estar pidiendo energía de la red, ¿cierto? Y a las 8 de la noche es el problema más grave para el sistema, porque todo el mundo está consumiendo. Bueno, entran también, están empezando a entrar, esto sí es más incipiente todavía, las baterías o el almacenamiento. Y ese almacenamiento todavía no sabemos en qué parte se va a ubicar o si en todas partes, ¿cierto? Yo puedo tener baterías en mi casa, todavía eso no es muy rentable, pero técnicamente podría, y esos costos de las baterías están todavía bajando muy rápidamente. Ni siquiera por el sector eléctrico, por el mercado de celulares, de computadores, de vehículos eléctricos, que han hecho que esas baterías se desarrollen muy rápidamente. Yo me imagino que ustedes sí se han dado cuenta que compran, pues el celular que compraban hace 5 años, la batería le duraba mucho menos, ¿cierto? A pesar de que tenía menos funcionalidades y valía más o menos lo mismo, ¿cierto? Entonces, ese desarrollo de las baterías es algo que esperamos que muy rápidamente empiece a entrar. Ya ha empezado a entrar en algunas partes más por el lado de generación y de transmisión, porque esas baterías me permiten, en vez de tener una línea de transmisión para las 8 de la noche, que les decía que es el mayor consumo, por ejemplo, entonces yo tenía que tener como llevar toda esa cantidad de energía desde el generador hasta el usuario final a las 8. Yo ahora puedo pensar en que pongo una batería y no la llevo a las 8, la llevo a las 3 de la tarde o a las 2 de la mañana, cuando no está tan congestionada esa red, y la guardo allá cerquita del usuario. Y en el momento en el que el usuario la necesita, entonces se la entrego, pero ya está ahí al lado, ¿cierto? Entonces me puede reemplazar red, me puede hacer que el usuario decida su consumo, que el usuario que es prosumidor, o sea, que instala un panel solar, diga, yo ya no necesito la red, porque ya ni siquiera por la noche yo pongo un panel suficiente para cargar mi batería en el día y en la noche no tengo problema, yo ya no necesito EPM, yo ya no necesito estar conectada y pagar un cargo fijo y etcétera. Bueno, y el otro asunto que se nos viene es la movilidad eléctrica, que eso es un consumidor muy grande, muy, muy grande. Un carro eléctrico puede consumir lo mismo en el mes que una casa, entonces puede duplicar el consumo en sus casas, pero no sabemos todavía cómo esos usuarios de carros eléctricos van a cargar, en qué momento van a querer cargar, además de que no sabemos cómo va a crecer esa movilidad eléctrica, ¿cierto? ¿Cuántos van a cambiar el carro que tienen por un carro eléctrico y en qué momento? Entonces, es toda una incertidumbre que hace que en este momento el mercado sea muy difícil de predecir, muy difícil de diseñar, ¿sí? Les dije ahorita que el gobierno tiene que estar pensando en cuál es la demanda futura y en este momento pensar en cuál es la demanda de aquí a 5 o 10 años es muy difícil, porque por un lado se me puede crecer muchísimo por los vehículos eléctricos, por otro lado se me puede bajar también porque la gente pone paneles solares y todo esto es una incertidumbre gigantesca. Además, esos vehículos eléctricos tienen baterías y ese es otro asunto que ya en países más desarrollados han sacado vehículos que pueden inyectar esa energía otra vez a la red, al sistema o a la casa, pueden reversar ese flujo y entonces
puede ser que tengan su carro, lo carguen en algún momento y en otro momento tomen la energía de ahí en vez de la red, si la red se pone muy costosa. Bueno, entonces pues ya les conté un poquito de los nuevos retos, pero todo esto entonces nos trae nuevos retos. Aquí tienen los proyectos que están registrados en este momento ante la UPME, la Unidad de Planeación, en solar y eólica. En este momento, no sé si se acuerdan que les mostré hace un rato, tenemos 18 gigavatios de capacidad instalada en generación. Y esto llega en el 2034 muy cerquita. Esto es lo nuevo en solar y eólica. ¿Sí? Seguramente no se va a instalar todo eso, pero esas son las intenciones que están registradas ante la UPME. O sea, son intenciones serias de algún inversionista que dijo, este es mi proyecto, así, así, yo quiero que piensen en este proyecto para hacer líneas de conexión, para que si yo lo pongo, tenga cómo evacuar esa energía. Entonces, fíjense que podemos esperar mucha penetración de solar y eólica. Y esto es duplicar la capacidad, pero no es duplicar la generación, porque estas tecnologías generan más o menos el 20% en promedio, ¿cierto? 20, 30% si están de buenas, pero además es una intermitencia muy importante en el sistema. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí cómo es esa intermitencia en la generación de una eólica, y eso que esto está en días, esto no está en horas varía aún mucho más. Esto es una eólica, pues varias distintas, generan de una forma muy intermitente que alguien tiene que estar, digamos, haciendo ese backup para que la curva no sea así en la generación total, ¿cierto? Que se ajuste a la demanda. La solar, aquí tienen 2 días, un día muy bueno de sol, en donde de todas formas vemos unos piquitos, pero más chiquitos, y un día muy nublado, en donde las variaciones pueden ser muy grandes, ¿cierto? Cada que pasa una nube, se me daña esa generación. Entonces, yo necesito otras fuentes que me permitan, listo, muy buenas esas energías que son muy limpias, son muy baratas, pero yo necesito quien me permita ajustarme a la demanda. ¿Listo? Entonces, necesito otras fuentes que sean flexibles, que yo sí pueda controlar, como las que ya tenía, sobre todo la hidro, la térmica, no les conté ahorita, pero tiene un problema, y es que tiene que calentar. Yo no prendo, piensen en un asador, yo no prendo un asador en un minuto, ¿cierto? Tiene que calentar. Entonces tiene unas rampas y tampoco lo apago en un minuto, pues le puedo echar agua, pero eso no es lo que hacen en una central térmica, ¿cierto? Entonces tiene unas rampas que si yo lo necesito generando full en cierta hora, lo tengo que empezar a prender varias horas antes. Y si ya no lo voy a necesitar, lo tengo que empezar a apagar suavemente, ¿sí? La hidroeléctrica sí no, la hidroeléctrica funciona mucho más rápidamente porque es abrir o cerrar una compuerta. Creo que algunas hicieron maqueticas de esto, ¿cierto? Bueno, entonces simplemente si abro más, pues hay más flujo y genero más, y si la cierro, pues la corté, ¿cierto? Esa sí me reacciona mucho más rápidamente, y esa es una ventaja que tiene Colombia en todo este asunto de la transición energética, es que tenemos mucha hidro que podemos usar para balancear ese sistema. Otros países en el mundo están en más aprietos porque no tenían hidroeléctricas, no tienen ni siquiera cómo ponerlos, hay países que son muy planos, y una hidroeléctrica necesita una diferencia, que el embalse esté más alto que la máquina, ¿cierto? Para que haya una caída y se genere energía. Podemos tener también flexibilidad en la demanda, que es algo a lo que no estamos acostumbrados y que depende mucho de la digitalización, de esas tecnologías, que podamos nosotros saber en todo momento cuánto vale la energía y cuánto estamos consumiendo, porque hasta ahora nosotros no tenemos ni idea. ¿En cuánto está el kilovatio hora en este momento? Ni idea, ¿cierto? Y tampoco nos importa, porque es que EPM nos va a cobrar una tarifa plana, no me va a cobrar distinto si el precio de bolsa, que fue el que les mostré ahorita cómo se calculaba, si el precio de bolsa está más caro en este momento y ahorita baja, EPM me va a cobrar lo mismo si yo consumí ya o si consumo dentro de 3 horas, ¿cierto? Me va a cobrar una tarifa igualita. Entonces a mí no me importa, pero con nuevas tecnologías que me muestren eso en las casas, quizás algunos usuarios empiezan a preocuparse, o de forma más automática. Yo no creo tanto en que el usuario vaya a estar pendiente para prender o apagar algo,
del costo de la energía, porque de todas formas no es un costo tan importante en una casa, ¿cierto? Pero si pensamos que automáticamente nos apaguen la nevera, eso, si la nevera se apaga unas cuantas horas, mientras no la abran no tiene problema, ¿cierto? Entonces yo sí podría dejar que me controlen la nevera y que si está muy cara la energía, me la paguen un ratico, hasta que pase ese pico de consumo. También entonces el almacenamiento nos va a permitir ajustarnos a esa demanda, a suavizar, puede ser en el mismo generador, ¿cierto? Si yo le pongo una batería a la salida de una eólica o de una solar, pues puedo decidir cómo la entrego entonces, ¿cierto? Yo la almaceno con toda la intermitencia y no me importa, la batería no le importa, y luego decido cómo la saco de la batería. El problema ahí es que la batería no es 100% eficiente. La batería se va a quedar con un pedacito de esa energía y no va a ser capaz de entregar todo lo que le entró, ¿cierto? Y lo otro muy importante en lo que pocos están pensando es en complementariedad, en pensar desde la instalación de esas fuentes que no todas generen al mismo tiempo y se vayan al mismo tiempo, ¿cierto? Que si yo tengo un sitio en el que el viento es muy bueno en la noche, entonces es una buena alternativa poner solar que me genera en el día y esa eólica en ese sitio que me genera más en la noche, ¿cierto? Tratar de que se compensen y cuando se vaya una, estén otras, ¿cierto? O en Colombia tenemos problemas por el fenómeno del Niño, entonces que en periodos de sequía yo pueda ver en qué lugares del país hay más viento o hay más sol y instalar esas centrales ahí, en vez de instalarlas simplemente donde hay más recursos en general en el año, ¿cierto? Pensar en que me sirvan para balancear un poquito esa generación. Estoy pasando mucho el tiempo. Bueno, entonces, lo otro que les conté es que va a entrar, entonces, generación distribuida o prosumidores, que es cuando ustedes, cualquier consumidor final, instala, por ejemplo, un panel solar en la casa. Estas son las expectativas de la UPME, no son tan altas, pero esto puede tener impactos, lo que les dije, no solamente en que se consuma menos en general, sino en que cambia la forma de ese consumo. Entonces, yo voy a tener que generar en horas distintas del día, ¿cierto? La curva de carga, se llama eso, de la curva de demanda, va a cambiar. ¿Listo? Y el otro asunto es la electrificación. La electrificación es un proceso que estamos queriendo dar pues, en todo el mundo para tratar de limpiar un poco el sector energético, ya no solamente eléctrico, sino energético, porque es mucho más contaminante que las empresas trabajen directamente con combustibles para sus procesos. Muchas empresas tienen procesos térmicos en los que usan gas, carbón, etcétera, combustibles líquidos, y eso contamina mucho más que lo que se puede hacer desde el sector eléctrico, incluso si se genera con térmicas, que son más contaminantes, pero se genera de una forma centralizada en unas térmicas más eficientes, ¿cierto? Y la idea es que salgamos de esas térmicas y en el sector eléctrico podamos tener la electricidad además generada por fuentes renovables exclusivamente. Entonces, se está tratando de electrificar esa industria, de que esos procesos industriales pues, que funcionan con combustibles pasen a electricidad. Eso implica pues, todo un cambio de tecnologías, de máquinas, que no es de un día para otro. Y además está la electrificación del transporte, que ya les hablé ahorita. Entonces aquí tienen esa franja verde, la azul es la demanda como normal, como si no entraran esas nuevas cosas de electrificación y de generación distribuida. Este sería el pronóstico de demanda. Pero cuando le metemos esos vehículos eléctricos, esa electrificación de la industria, entonces le estamos sumando la verde. Fíjense que es cerca de un tercio de lo que sería sin eso. Entonces es un crecimiento bastante importante. Y con generación distribuida sería estos punticos amarillos, que bajaría un poquitico. Listo. Igual, estos son pronósticos de la UPME basados en algunos indicadores económicos y en modelos, pero tienen mucha incertidumbre. Aquí nos están mostrando como si fuera solo una línea, pero realmente la incertidumbre en esto es grandísima. Listo. Entonces, una buena parte de esa electrificación que están esperando es en electromovilidad. Y aquí vemos que para el 2030
esperan 1.500.000 vehículos eléctricos, que es 6.7% del parque automotor total. No parece mucho, pero en energía puede ser bastante. Y además, hay otro asunto, y es que está concentrado principalmente en las ciudades grandes, ¿cierto? En Bogotá, Medellín y Cali. Entonces, en temas de transmisión, también puede ser problemático, porque es distinto cuando yo tengo un crecimiento más parejito o que me crezca la demanda donde yo voy a poner las plantas de generación, a que me crezca en 3 ciudades principales donde es difícil además poner las centrales de generación, porque no las vamos a poner en el centro de la ciudad, y entonces tengo que ver también cómo llevo esa energía desde la generación hasta esos centros de consumo. Listo. Bueno, y ya para terminar, el otro asunto importante que falta sumarle a la demanda es las zonas no interconectadas. Ahorita les mostraba el mapa de Colombia con las líneas de interconexión y veían que estaban concentradas por aquí. Este mapita muestra en verde las zonas del país que no tienen red eléctrica, a las que no llega la energía como la conocemos aquí por un cable tan fácil, ¿cierto? Muchas de esas zonas tienen algún tipo de energía con plantas diésel, con cosas muy básicas que les dan energía algunas horas, no una confiabilidad como de la que estamos acostumbrados nosotros, pero es digamos, es una oportunidad más para el sector eléctrico llegar a todos esos sitios que en este momento no tienen energía y que además la energía es un motor de desarrollo. Estos sitios normalmente son pues, pueblos muy pobres, con unas condiciones económicas y sociales muy difíciles, y llegarles con energía podría cambiarles mucho su estilo de vida. Entonces, Colombia puede crecer todavía muchísimo más en demanda de energía, en consumo, y es difícil ver cómo vamos a satisfacer todas esas necesidades. Entonces, con esto termino. Las invito a que sigan trabajando en este tema que es tan amplio y hay para todas las profesiones que quieran. Es un tema muy interdisciplinario, como vieron, hay asuntos, pues ustedes ya los estudiaron desde generación, de los combustibles, de toda la parte mecánica, de termodinámica, hasta asuntos de economía y de mercado, como los que les conté hoy.